Hoy empieza el Orgullo Mundial en Madrid, hoy empieza la gran fiesta, ¿no? Es que todo el mundo estamos orgullosos y orgullosas de lo que hemos conseguido en este país, que no hace mucho era un país que estaba en la oscuridad en derechos LGTBI, que ahora parece que es un país de luz y de color y de arcoíris, donde todo el mundo vincula el orgullo con una gran fiesta donde todo el mundo somos felices, pero tenemos que recordar que hay en nuestro país, pero también que hay en otros muchos países que no están corriendo la misma suerte, es decir, que todavía están en esos lugares donde estábamos nosotros y nosotras antes, y que si queremos que nuestra lucha sea real, tiene que ser una lucha internacional, y no solamente para preocuparnos por lo que sucede en las calles de Madrid o lo que sucede en nuestro país, sino también por lo que sucede en otros sitios del mundo que en realidad están sufriendo cosas que antes sufríamos nosotros y nosotras, o cosas aún peores. El caso de Latinoamérica con la población trans es una de las cosas que más nos sorprende, ¿no? Por ser países hermanos, por ser países a los que habría que tender puentes, y cómo todavía están en esa oscuridad, por así decirlo, de una falta de derechos absoluta en casi todos los países. Por lo que creo que deberíamos de comenzar, aunque aquí en España también quedan muchos derechos por conseguir. Sí que hemos sido pues de los más avanzados del mundo, y también hay que estar orgullosos y orgullosas de ello, ¿no? Porque para una cosa que nos ha ido bien que ha sido esta, pues también tenemos que decir, bueno, pues en esto tampoco lo hemos hecho tan mal, ¿no? Hemos sido el tercer país del mundo en conseguir el matrimonio igualitario, por ejemplo, que son cosas que, viniendo de un país con una dictadura de 40 años, con una represión fascista increíble, donde las personas LGTBI nos metían en la cárcel, donde no teníamos derecho absolutamente a nada, sino a callarnos únicamente y a escondernos, que luego consiga ser el tercer país del mundo que consiga su matrimonio igualitario. Yo creo que el movimiento LGTBI, la gente LGTBI de este país ha estado a la altura, y yo lo primero que quiero hacer es agradecer a toda esa gente que ha luchado, con sus errores o con sus aciertos también, pero que ha luchado y que ha conseguido que estemos en la vanguardia de los derechos LGTBI del mundo, aunque, como digo, quedan muchas cosas por conseguir. Queda por conseguir, por ejemplo, y es muy importante, la despatologización de las personas trans, es decir, que no tengan que pasar por tratamientos psiquiátricos ni por informes médicos para tener su propia autodeterminación de género. Creo que es una de las tareas pendientes en la consecución de derechos de las personas LGTBI en este país, al igual que lo son, por ejemplo, en la infancia, que es quizá la parte más vulnerable y de la parte que nadie se acuerda, y menos en el orgullo, ¿no? Donde es un orgullo de adultos, donde todo el mundo va de fiesta y a quitarse la camiseta y a bailar. A lo mejor nadie se acuerda de los niños o niñas LGTBI, las que lo hemos sido sabemos cómo se pasa, que hay momentos duros, y que eso no ha cambiado tanto como debería de haber cambiado. Es decir, creemos que sigue habiendo niños y niñas, hay estudios que dicen que sigue habiendo niños y niñas y adolescentes que siguen sufriendo por ser quienes son y por su orientación sexual. Los últimos estudios, que siempre lo digo, pero es que a mí me parece súper alarmante, y es como para decirlo cada vez que hablas de este tema, los últimos estudios dicen que un 40% de la población LGTBI piensa en el suicidio cuando es adolescente, frente a un 2% de la población en general, que 7 de cada 10 adolescentes les da miedo decir en su colegio o en su instituto que son personas LGTBI. Y yo creo que hay que incidir sobre todo en la educación, en una educación laica, que no vengan esas ideologías neofascistas o neoreaccionarias que te intentan otra vez volver a los sitios donde queremos salir. Y eso falta por hacer aquí en este país, pero yo creo que sobre todo la meta principal ahora es sacar todos estos derechos fuera, es decir, es intentar ayudar, no tutelar ni nada por el estilo, pero sí utilizar los mecanismos que sean necesarios de solidaridad internacional para que en estos países donde todavía está penada la homosexualidad y la transexualidad, o donde incluso no está penada pero está perseguida, como son muchos casos, has hablado de Brasil, por ejemplo, y otros muchos casos que si ves el Código Penal de los países no pasa nada, puede serlo, pero que si lo haces lo mismo te apedrean por la calle hasta que te maten. Yo creo que hay que acabar con este tipo de situaciones, y creo que tenemos la fuerza suficiente en España como para hacerlo. Hace poco se aprobó en el Congreso hacer una convención internacional en defensa de las personas LGTBI, de intentar priorizar estos derechos humanos con el resto de países en nuestras relaciones bilaterales y demás. Creo que es súper importante que lo hagamos, que por fin se cumplan los principios de Yogyakarta, que se aprobaron en el año 2007, aunque no son vinculantes, sí que son unos principios que, si se cumplieran realmente en el derecho internacional, el mundo avanzaría mucho. Os comento algunos de los principios que a mí me han interesado más en cuanto al tema del que estamos hablando,
se refieren, como es el artículo, bueno, primero el artículo número 12, que es el derecho al trabajo, porque este acto es de la Secretaría Internacional, pero también funciona como mujeres en la cuerda floja y también tener en mente la discriminación laboral a la que son sometidas todas las mujeres lesbianas que lo digan, las que no lo digan a lo mejor menos, o sea, te hacen por lo menos ya meterte, y las mujeres trans porque tienen mucho menos armario o hay mucha menos posibilidad de armario en muchísimas ocasiones. Es uno de los artículos, el número 18, que es la protección al trabajo, es decir, que todas las personas tenemos derecho a trabajar, sea cual sea nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, sin tener que escondernos, porque otra cosa es que te escondas, pero eso ya es violencia, ¿no? El no poder decir quién eres o lo que eres o cómo eres supone cierta violencia, aunque haya gente que diga que no, que por qué no, porque no hables de tu vida privada, pero a mí la gente sí me habla de sus rollos y no sé por qué yo me tengo que callar o por qué no puedo expresar quién soy realmente. Y luego también es muy importante el artículo, o sea, la propuesta 22 y 23, que es el derecho a la libertad de movimiento y el derecho a procurar asilo en caso de persecución relacionada con la orientación o identidad de género, que es un poco lo que le ha pasado a Victoria y lo que le pasa a muchísima gente en muchísimos países. Es decir, cuando hay en países donde están siendo vulnerados los derechos y encima hay activistas LGTBI que se están jugando la vida, es decir, que no es que se vayan a una fiesta del orgullo como aquí a lucir una bandera y a decir qué guapos somos y qué bien estamos, sino que se juegan la vida como aquí se jugaban hace 40 años cuando salían. Creo que lo único que podemos hacer desde países donde ya hemos conseguido muchos derechos es por lo menos recibirles con generosidad, darles asilo y que sus experiencias cuenten y aprendamos de esas experiencias e intentar ayudar lo posible en todos esos países. Como os he comentado, también quería hablar un poco de precariedad laboral en personas LGTBI, sobre todo en mujeres LGTBI, que yo creo que es donde más se da. En el tema de las lesbianas, pues entronca totalmente con el feminismo de clase, es decir, es pues totalmente igual, es decir, si los salarios de las mujeres son entre un 25 y un 30% menos en España, si la crisis lo que ha hecho con los recortes ha sido devolvernos a ese lugar del antiguo rol de género que nos querían en casa, en el lugar doméstico, o con salarios secundarios, salarios a jornadas parciales o salarios más bajos porque era el salario subalterno, ¿no?, del marido y demás, pues en el caso de una pareja de lesbianas serían 2 salarios subalternos o serían 2 en casa o serían 2 así, con lo cual se complica bastante y no es la misma situación la de una pareja de lesbianas que la de una pareja de gays, precisamente por este tema. Cuando vemos que se nos borra incluso de nuestro orgullo, de aquí en el Orgullo de Madrid, en el pregón, por ejemplo, no hay mujeres lesbianas ni bisexuales, te piensas por qué nos han borrado. Pues nos han borrado seguro por ser mujeres y seguro también porque no tenemos la capacidad de consumo a la que tienen los hombres, que no es por ser gays, es por ser hombres, ¿no? Y tienen más capacidad de consumo porque son 2 hombres y normalmente pues cobrarán un 25% más que nosotras, y cobran pensión, cobrarán un 40% más que nosotras, y por tanto toda esa maquinaria del orgullo capitalista que se está produciendo ahora con marcas, yo qué sé, viajes, todo incluido a noches de hotel de 4 estrellas por 1.000 euros, pues creen que tienen más capacidad los hombres gays de pagarlas que las mujeres lesbianas y mucho menos las mujeres transexuales, y entonces pues nos borran y ya está, porque no quedamos muy bien para la foto, además. Quizá puede ser, ¿no?, que tampoco quedemos tan bien para la foto. Hay una invisibilización, como os he comentado, de las mujeres lesbianas, y luego las mujeres trans, desde mi punto de vista, en España o en cualquier país del mundo, pero en España también, tienen una discriminación laboral inmensa. Es súper complicado ver a mujeres trans trabajando, pues imaginaroslo, en una oficina o en cualquier otro lugar. Yo creo que yo en toda mi vida laboral, y llevo trabajando a los 16 años, he tenido 2 compañeras trans, no he tenido más compañeras trans, y yo sé que hay muchas más, porque luego en otros aspectos de la vida, cuando sales por la noche o cuando haces otras cosas, sí que están. Y entonces me pregunto por qué esa discriminación, es decir, porque una persona trans que en muchos casos sí que está cualificada, o aunque no lo estuviera, no puede trabajar en las mismas cosas. Entonces creo que sí que se tiene que hacer algo con lo que es la discriminación positiva, es decir, cuando partimos de puntos de partida distintos, creo que para igualarnos sí que se tiene que hacer una discriminación positiva. La ley, por ejemplo, que se aprobó en la Comunidad de Madrid, que esto lo sabe más Beatriz Jimeno porque es la diputada que estuve defendiéndola, sí que tenía una cuota para personas transexuales en ciertos organismos para que se les diera trabajo, pero yo creo que
no, o sea, que todavía no se ha llegado al objetivo, es decir, que las personas trans y sobre todo las mujeres trans no estén obligadas, porque eso es obligación en la mayoría de los casos, a ejercer la prostitución, porque no les dejen otro camino ni otra salida, cuando hay muchísimas personas muy valiosas, muy inteligentes, que podrían desempeñar otro tipo de trabajos, como nos demuestran cada vez que nos subimos y hablan y nos cuentan las cosas. Son personas súper inteligentes, en gran caso súper luchadoras, y que creo que se merecen unas mejores condiciones laborales, unas mejores condiciones materiales, porque se trata de eso y se trata un poco de mejorar la vida de la gente de verdad. Es decir, no de dar un discurso y ya está, sino que de cambiar las cosas de verdad y las condiciones materiales de verdad, y que si estamos en política o venimos a hacer política es un poco para cambiarlo y para mejorar la vida y para mejorar la vida de la gente, para que tengan vidas dignas, tenga todo el mundo derecho al empleo, a la vivienda, a la sanidad, cosas que ahora mismo no se están cumpliendo ni en España ni en otros lugares del mundo. Y en este acto, pues yo no quería, o sea, mi intención sobre todo es decir que el colectivo LGTBI ahora su máximo exponente o su máximo objetivo debería de ser salir ahí afuera, saber que hay gente que sufre, salir de las fronteras y acoger y un poquito dar la fuerza que aquí tenemos o que supuestamente tenemos para ayudar a gente que lo está pasando igual de mal que nosotras hace 40 años. Muchas gracias.